Hola, hola chicos, chicas, espero se encuentren muy bien. Entonces, seguimos con los temas del módulo y ahora vamos a ver las pruebas específicas para velocidad. Como mencionábamos antes, la capacidad de velocidad se refiere sobre todo a potencia. ¿Por qué? Porque nos interesa justamente la capacidad de reacción de las estructuras musculares. Entonces, básicamente, nosotros tenemos que evaluar justamente esa capacidad de reaccionar en el menor tiempo posible. Entonces, casi nunca se va a presentar de manera aislada, como se mencionaba antes. Nosotros necesitamos forzosamente una capacidad, entrenamiento de fuerza, hablando específicamente de esto, previamente a entrenar velocidad. Porque si no tenemos fuerza, básicamente la fibra muscular no puede reaccionar de manera súbita, ¿vale? Entonces, justamente a esta van encaminadas este tipo de pruebas. Entonces, previamente evaluar velocidad siempre se recomienda evaluar fuerza máxima. ¿Para qué? Para nosotros tener un parámetro más o menos estimado de cómo es que pueda reaccionar en la práctica deportiva. Entonces, ya sea que la encontremos a menor o a mayor grado, se relaciona justamente con la especialidad deportiva, o sea, con el deporte que nosotros vamos a entrenar. No todos los deportes están encaminados al desarrollo ni entrenamiento de la velocidad. Por ejemplo, un halterofílico, más que entrenar velocidad, estaremos entrenando fuerza máxima. Pero, por ejemplo, si estamos entrenando velocistas, si estamos entrenando deportistas cuyo gesto deportivo necesita reaccionar de manera muy súbita como, y gestos muy específicos, no estamos hablando puramente de propiamente un corredor un nadador, por ejemplo, que tiene que recorrer distancias, sino se refiere sobre todo a la velocidad del gesto, como por ejemplo la patada de una persona que practica taekwondo, la velocidad en la que una persona hace un mortal, hablando específicamente de un gimnasta, por ejemplo, la capacidad de el movimiento de soltar la flecha, ¿no? Hablando de un arquero, ¿vale? Específicamente en esos tipos de gestos, nosotros podemos encaminar justamente la evaluación a ver justamente cómo reacciona la musculatura en esos movimientos en específico. Pero debido a que ese tipo de pruebas es muy, pues, específica para cada disciplina, no hay maneras, pues, de tan, valga la redundancia, específicas para valorar eso, sino que se toma todo con un cronómetro. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, evaluar un gesto deportivo tan específico como esos movimientos que acabo de mencionar, tendríamos que evaluarlos justamente con cronómetro en mano. Y en ese tipo de cuestiones también se evalúan en cámara, en video. Se toma el video del gesto deportivo de varios ángulos y se evalúa justamente la capacidad de reacción. Se repite varias veces teniendo factores y condiciones muy controladas y se evalúa justamente qué músculos y qué movimientos, qué ángulos del gesto deportivo hay que reentrenar mejor. Entonces, en la práctica de campo, las pruebas de velocidad van encaminadas principalmente a la capacidad de reacción, sobre todo de miembros inferiores, debido a que la mayoría de las pruebas enfocadas a la velocidad, en este caso potencia, tienen que ver con eso, con la capacidad de reaccionar ante un estímulo, ya sea auditivo o visual, como por ejemplo en la marca de un corredor. Entonces, solamente hago un paréntesis aquí porque en caso de que nosotros querramos evaluar otro tipo de gestos, esa es la manera en la cual nosotros los haríamos, con cronómetro y de preferencia grabando justamente el movimiento, ¿vale? Entonces, vamos a tener diferentes tipos de velocidad. Tenemos velocidad de acción y velocidad de reacción y estas mismas se subdividen en otras. Esto, en este cuadro, nosotros podemos escalar y podemos desglosar cada uno de los conceptos, pero verdaderamente en la práctica lo que nos interesa es básicamente el tipo de velocidad general, que sería la velocidad de acción. O sea, en qué tanto tiempo yo puedo recorrer una distancia o en qué tanto tiempo yo puedo hacer una acción, un gesto deportivo. Y por el otro lado está la velocidad de reacción, que puede estar de la mano, pero también podemos separarla. La capacidad de reacción, como el nombre lo dice, se refiere justamente a la capacidad que tienen las estructuras contráctiles, o sea, el músculo, de contraerse. ¿Y esto para qué nos interesa? Porque justamente en diferentes disciplinas y en diferentes acciones, según el deporte que se entrene, nosotros tenemos prevalecencia, perdón, creo que es una palabra, nosotros tenemos más valor de una o de otra o combinación. Por ejemplo, un nadador, eh, un nadador que recorre 800 metros,
nosotros nos interesaría más una velocidad de reacción, porque justamente la capacidad que tienen las estructuras de contraerse al momento de iniciar la carrera es lo que le daría la ventaja, ¿vale? Porque debido a que es una distancia prolongada en este ejemplo, lo que nos interesa en ese otro ámbito sería entrar a la resistencia. En cambio, por ejemplo, un velocista de 100 metros, ahí sí nos interesaría tanto la velocidad de reacción como la velocidad de acción. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener esa potencia muscular para justamente hacer el menor tiempo posible en la competencia. En cambio, por ejemplo, donde no nos interesaría tanto la velocidad de acción, sino, perdón, la velocidad de reacción, sino la de acción sería, por ejemplo, un maratonista, donde no nos interesa tanto la capacidad de respuesta de la fibra muscular al inicio de la carrera, sino sería más al final. Entonces tendremos que mantener justamente la resistencia para que al final de la competición pudiéramos hacer el gesto deportivo y así pues tener una ventaja. ¿Vale? En eso se refiere justamente uno que otro. Entonces, como ustedes ven, el tipo de disciplina y el tipo de acción que tenga cada deportista va a diferir mucho en el tipo de entrenamiento que nosotros le vamos a dar. Y aquí ya tiene que ver más si nos vamos a enfocar puramente en desarrollar potencia o nos vamos a meter también con cuestiones de resistencia o cuestiones de fuerza máxima, ¿vale? Entonces, como mencionábamos antes, la velocidad de reacción se da principalmente por la excitación de los órganos receptores musculares, específicamente de las motoneuronas alfa, que son las motoneuronas grandes que le van a dar la capacidad de contracción a la fibra muscular de forma voluntaria. Esta transmisión se da justamente por la capacidad que tiene de respuesta ese órgano contráctil ante cualquier estímulo a manera voluntaria, recordémoslo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque justamente nosotros entrenándonos usualmente a través de un estímulo, ya puede ser auditivo o visual, nosotros entrenamos y mejoramos esa capacidad de reacción de las fibras motoras. Perdón, se ha visto, por ejemplo, en clavadistas, que por cuestiones de milisegundos en la capacidad de reacción del tríceps sural es que ciertos competidores tienen ventaja y pueden ganar más altura en el trampolín y así les da más tiempo de cadencia de poder hacer todas las maniobras en el aire. Entonces, cuestiones muy minúsculas de entrenamiento muy específico como un solo grupo muscular puede desencadenarnos grandes respuestas a la hora de la competición, que pueden parecer minúsculas, pero a la hora de la hora eso es lo que nos da justamente la diferencia entre uno y otro deportista. ¿Vale? Entonces, justamente, protocolos de entrenamiento, retomando el ejemplo de los clavadistas, se dan a base de estímulos auditivos. Se les ponen pitidos a los deportistas y a la hora que aumenta el pitido, justamente ellos tienen que coordinar el movimiento de plantiflexión con el estímulo sonoro que están escuchando. Esa es una metodología de entrenamiento, por ejemplo, y eso lo podemos nosotros aplicar en otros gestos, como por ejemplo un lanzamiento de bala, un lanzamiento de pelota, un revés de tenis, una patada en fútbol, X o Y, lo que ustedes y su imaginación les da, ¿vale? Y por otro lado tenemos la velocidad de acción. En este caso nosotros necesitamos sí o sí fuerza, sobre todo fuerza de resistencia. ¿Por qué? También depende mucho de la disciplina, pero tanto fuerza máxima como fuerza de resistencia se ocupan en este tipo de acciones que involucran esta capacidad, porque dependiendo de los gestos y del tiempo, sobre todo, en el cual se va a realizar la acción, nosotros necesitamos la capacidad de la fibra muscular de soportar ese esfuerzo de manera repetitiva para poder hacerlo justamente en el menor tiempo posible, ¿vale? Entonces, hay factores que pueden involucrarse en esto, debido a que ya aquí ya estamos haciendo una mezcolanza con tanto fuerza como resistencia, se pueden involucrar otro tipo de factores que pueden determinar el rendimiento en el campo, como cuestiones como fatiga, que ya tiene que ver con cuestiones de hidratación, cuestiones nutricias, ¿vale? Cuestiones psicosociales, psicosociales, psicomentales, que pueden afectar el desempeño del deportista en el campo, ya tienen que ver un poco más en este rubro, ¿vale? Eh, perdón. En este otro cuadro vemos justamente cómo nos encontramos en las edades pico para nosotros desarrollar en su nivel más óptimo, en su mayor porcentaje, según las capacidades y el desarrollo, sobre todo de la cuestión endocrina y la cuestión muscular en personas. Y como vemos aquí, como me parece que ya hemos visto un cuadro así parecido
al principio de la presentación, en la parte de las capacidades físicas, donde nosotros nos vamos a encontrar con parámetros de edad donde tenemos justamente ese pico, esa meseta, donde podemos alcanzar la mayor capacidad de cada aptitud física. Hablando de velocidad, nosotros encontramos justamente una meseta entre los 20 y 30, 35 años. Entonces, la velocidad es uno de los factores, al igual que la fuerza, que puede mantenerse con mayor tiempo porque se basa principalmente en la síntesis de fibras musculares, a diferencia, por ejemplo, de la flexibilidad, que es otra cosa que va en déficit, ¿vale? Entonces, debido a que aquí se involucran sí factores genéticos, pero sobre todo factores de entrenamiento, este es uno de los parámetros aptitudinales físicos que nosotros podemos modificar con el entrenamiento. Entonces, la velocidad tiene ese pro, que nosotros dándole el entrenamiento necesario, estimulando justamente la capacidad de reacción y la capacidad de resistencia, de fuerza, nosotros podemos mantener las capacidades por un periodo más largo de tiempo en la persona. Ya justamente cuando empezamos a caer a los 40 años, que hay un decremento de la síntesis de las fibras musculares, ya hay un reemplazo justamente más de tejido adiposo y tejido conjuntivo por un poquito de fibras musculares, disminuye un poco la capacidad aeróbica vital. Todas esas cuestiones nos empiezan a mermar un poco la capacidad de velocidad, justamente de potencia en el cuerpo. Pero si nosotros lo comparamos con otro tipo de aptitudes, está bastante más mantenida, ¿vale? Entonces, entrando en la parte de los test, tenemos maneras de evaluar tanto la velocidad de reacción como la velocidad de acción. La velocidad de reacción, como mencionaba antes, se evalúa en tiempo, cuando de una fase de reposo a una fase de actividad. Entonces, nosotros vamos a poner al deportista en 7 posiciones y vamos a tomar el tiempo que le toma salir de una posición a iniciar la carrera. Como mencionaba antes, debido a que el mayor porcentaje de pruebas en velocidad van enfocados a miembro inferior, nosotros podemos adaptar, por ejemplo, el parámetro de evaluación de estas pruebas para otros gestos deportivos, ya sea para levantar una pesa, para hacer una sentadilla, para hacer un gesto como un revés, un tiro de canasta, X o Y. Nosotros podemos hacer el mismo protocolo, tomar el tiempo diferiendo o cambiando la posición del segmento y así evaluando y teniendo un parámetro que nosotros podemos comparar. ¿Vale? En este tipo de prueba específicamente, nosotros ponemos a la persona que vamos a evaluar en todas estas posiciones que se describen en la tabla: sentado, sentado con piernas flexionadas, arrodillado, tumbado boca arriba, tumbado boca abajo y demás, y va a tener que recorrer una distancia de 10 metros. Entonces se toma el tiempo que le toma pasar de esa posición a la fase de inicio y empezar la carrera. Cuando el deportista empieza a hacer la carrera, que se toma aproximadamente a partir de los 5 metros, es cuando se para el tiempo, ¿vale? Entonces le tomamos el tiempo cuando se pone en la posición, se da un pitido usualmente, ahí empezamos la toma de tiempo y se para cuando recorre aproximadamente los 5 a 10 metros, ¿vale? Y esto lo podemos aplicar en otro tipo de gestos. Después tenemos un test para ver la aceleración, ¿vale? Aquí, como mencionaba antes, está enfocado principalmente a actividades como carrera, para que sería apropiado para velocistas y personas que utilicen sobre todo este gesto, ¿vale? Enfocado principalmente a miembro inferior. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es tomar una carrera cronometrada y el deportista tiene que recorrer una distancia que oscila entre los 20 a 30 metros. Nosotros tomamos el tiempo que le toma justamente recorrer esa distancia y lo comparamos con la tabla que tenemos aquí. Perdón, con los parámetros que tenemos aquí, ¿vale? Entonces se toma el tiempo y justamente se compara con los valores que tenemos en esta imagen, ¿ok? Entonces aquí tenemos otro parámetro que justamente son los parámetros, que es la comparación en minutos. Y con base a esta tabla, nosotros le podemos dar un porcentaje con base a estos puntos al deportista y podemos justamente tener una base con la cual nosotros podemos evaluar la condición y el rendimiento de la persona que estamos evaluando. Y por otro lado tenemos unas pruebas para medir justamente la resistencia a la aceleración. Aquí nos estamos metiendo justamente más
un poco con la cuestión de resistencia aeróbica y anaeróbica. Entonces, en una distancia de 30 metros, se le pide al deportista que haga de un circuito de 7 vueltas y nosotros tenemos que cronometrarlo. Entonces, se cronometra y se compara justamente con estos parámetros y estos baremos que tenemos de referencia. Como podemos ver aquí, dependiendo del tiempo, le podemos dar una calificación al deportista y con eso también tenemos unos estándares de referencia para ver la mejoría con base a los programas de entrenamiento que le vamos a dar. Entonces, ¿qué se recomienda para un entrenamiento de velocidad? En esta tabla es un protocolo, ¿vale? Que se tomó de unas lecturas de referencia que no recuerdo bien la institución, que les voy a dejar en las lecturas en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar, pero justamente en este artículo, en esta guía, se toma justamente esta manera de protocolarizar la forma de entrenar, ¿vale? Este parámetro, esta aptitud. Entonces, como primer punto, se recomienda hacer un acondicionamiento general, ¿vale? De capacidades vitales principalmente. Una vez que tenemos una estabilización de capacidades vitales, como justamente frecuencia cardíaca, resistencia aeróbica, nos pasamos al entrenamiento de fuerza. Aquí nosotros podemos dar justamente un entrenamiento enfocado a fuerza máxima, como mencionábamos antes, para nosotros, ya pasando la práctica deportiva, tener justamente la capacidad muscular para soportar el esfuerzo que vamos a darle. Y aquí se recomienda también dar protocolos y dar entrenamiento también a otro tipo de capacidades, mejorando flexibilidad, mejorando coordinación y ya meternos un poco a la técnica deportiva en caso de ser necesario, en caso de requerirse. Después de que nosotros ya entrenamos fuerza máxima, ya nos pasamos justamente a los tipos de fuerza específico que queremos, que sería la fuerza explosiva, que se traslada justamente a fuerza de potencia, que sería capacidad de reacción. Y como ven aquí, justamente ya nos metemos en conceptos de aceleración, de velocidad y de velocidad tanto gestual como de frecuencia, o sea, dependiendo si es velocidad de reacción o si es velocidad de aceleración. Una vez aquí, ya nos podemos ir justamente al campo a entrenar específicamente el gesto deportivo, ya sea que se enfoque en aceleración o en velocidad de reacción. Y una vez en esto, se lleva a la cancha y se lleva a la competición. Entonces, así es como esta tabla nos indica y nos organiza la manera de entrenar este tipo de aptitud. Como si ustedes pueden trasladarlo, podemos ocupar este tipo de acondicionamiento, este protocolo de entrenamiento enfocado a otras aptitudes físicas, a otras capacidades físicas, como por ejemplo fuerza y resistencia. Entonces, podemos hacerlo igual, dar un acondicionamiento general y luego meternos específicamente con la aptitud y capacidad que nosotros querramos entrenar, ¿vale? Ahora, este solamente es un ejemplo, hay muchas maneras y muchos protocolos de hacerlo, dependiendo también de las necesidades de cada persona. Si nosotros acondicionamos primeramente la resistencia aeróbica, pero queremos sesgar el umbral anaeróbico, entonces en vez de meternos con fuerza máxima en el segundo estadio de entrenamiento, nos entrenaríamos un poco más para sesgar el umbral anaeróbico. Y una vez sesgado eso, ya entrenaríamos fuerza máxima a la par, ¿vale? Y ya después nos meteríamos con fuerza de potencia. Porque recordemos que las capacidades físicas se ayudan entre sí y es un todo. Ya lo que una va a tener más valor que la otra va a depender de la disciplina que nosotros nos estemos enfocando. ¿Vale? Muy bien. Y por último, vamos a tener a la flexibilidad. La flexibilidad se va a entender como la amplitud que tiene un movimiento específicamente en una articulación para poder hacer justamente un rango de movimiento sin lesionarse. ¿Vale? Usualmente se da justamente por la acción muscular. Entonces, la flexibilidad está delimitada por la movilidad articular y la flexibilidad de los tejidos periarticulares. Entonces, estos dos parámetros es lo que nos va a limitar y es a lo que va enfocado justamente el entrenamiento, ya sea para mejorar la movilidad de una articulación y mejorar la flexibilidad de los tejidos blandos, específicamente músculo. ¿Qué factores van a influir en la flexibilidad? Factores biomecánicos, justamente como la anatomía puramente de una articulación, los topes que tenga, las barreras viscoelásticas, todo esto que ya hemos visto en biomecánica engloba justamente en los factores de flexibilidad. Por ejemplo, si yo quiero mejorar extensión de cadera, pues yo sé que la cadera tiene ciertos grados y anatómicamente no me va a poder dar más, ¿vale? Entonces,
Ahí nos tendremos que meter en otro tipo de movimientos para mejorar justamente ese rango por la propia anatomía de la cadera. Factores neurológicos, como por ejemplo la capacidad muscular. Hay maneras de evaluar la flexibilidad y va a depender si nosotros ocupamos flexibilidad pasiva o flexibilidad activa. ¿Cuándo ocuparíamos uno y cuándo ocuparíamos otro? La flexibilidad activa se refiere justamente a nosotros poder utilizar todos esos rangos de movimiento a voluntad. ¿Qué disciplinas englobarían este tipo de flexibilidad? Principalmente disciplinas que tengan muchos gestos deportivos en fase excéntricas, como gimnasia rítmica, gimnasia artística, danza clásica, o sea, ballet, clavadistas, por ejemplo. Todas esas disciplinas que fuerzan a las articulaciones a ir a un rango de movimiento muy amplio, necesitan utilizar o permitir que los tejidos se muevan en ese rango de manera voluntaria y para eso se necesita ese tipo de flexibilidad que se entrena a base justamente de la estimulación muscular, ¿vale? En cambio, la flexibilidad pasiva se requiere, o lo que caracteriza ese tipo de flexibilidad es que justamente los rangos articulares, los rangos de movimiento que se ocupan en ciertas disciplinas, no siempre se ocupan por la voluntad o por la acción de grupos musculares en específico, sino que es una consecuencia secundaria a, por ejemplo, un velocista o un corredor que tiene que mejorar la amplitud de su zancada, más no tiene que ser capaz de poder hacer, no sé, un split o poder hacer una flexión de rodilla a 180 grados de manera voluntaria y mantener la pierna ahí, ¿vale? A eso se refiere más uno que otro. Entonces, mientras uno necesita forzosamente poder acceder a esa flexibilidad de forma voluntaria, el otro no, porque la misma acción muscular, la misma inercia del movimiento va a generar esa amplitud de movimiento, ¿vale? Y otro factor que influye, que tiene que ver mucho con el grado de flexibilidad de una persona, son factores genéticos y circunstanciales, ¿vale? Como la edad a la que empezó el entrenamiento, específicamente de flexibilidad, el porcentaje de fibras de colágeno, colágeno tipo 1, colágeno tipo 3 en algunos casos, ¿vale? La irrigación de los tejidos, lesiones previas que tuvo, todo este tipo de cosas nos van a delimitar o nos pueden beneficiar justamente la flexibilidad de un individuo. Entonces, la flexibilidad se evalúa principalmente por los rangos de movimiento. ¿Y cómo nosotros evaluamos esto? Con algo llamado goniometría, que sería la manera más verídica. Si no, hay otros parámetros con los que nosotros podemos evaluarlo, que son los test que vamos a ver aquí, y podemos medirlo tanto de forma activa como de forma pasiva. La forma pasiva es cuando el movimiento pasa, o sería más bien a favor de la gravedad y la forma activa sería en contra de la gravedad por acción muscular. O sea, nosotros contrayendo la musculatura tenemos que llevar al segmento al mayor rango de movimiento, ¿vale? Entonces, los test que vamos a ver aquí van justamente a evaluar la flexibilidad global conforme a los ROM de ciertas articulaciones, que en inglés se traduce como range of movement, rangos de movimiento, ¿vale? Entonces, de manera simple, son estos los movimientos y las formas que nosotros tenemos de evaluar la flexibilidad, ¿vale? Usualmente se evalúan los segmentos que más se ocupan en la actividad deportiva y usualmente los que más grado de movilidad y más solicitación de rangos de movimiento tienen. Entonces, tenemos pruebas justamente como la apertura de compás, la ABD de caderas, la flexión profunda de sentadilla, que evalúa justamente la tensión de la musculatura posterior, tanto de cadera como de tronco, el test de Sidran Rich, que es este que tenemos en la imagen de abajo, ¿vale? Donde evaluamos justamente toda la flexibilidad de las cadenas musculares posteriores, tanto de miembro inferior como de tronco. Y tenemos otras pruebas específicas para evaluar la flexibilidad en extensión, en arco, y tenemos ya cosas un poquito más difíciles que tienen que ver más con amplitud general de movimiento, como el espagat, tanto frontal como lateral, que en otras
En otros términos se conoce como split o squat, ¿vale? Entonces, todas estas parámetros, todas estas pruebas son las que nosotros tenemos para evaluar flexibilidad global y como ustedes lo pueden ver, evalúan principalmente flexibilidad de tronco y flexibilidad de la cadena posterior de miembro inferior, que usualmente es lo que nosotros tenemos más acortado y más limitado en cuestiones de movimiento. Estos se pueden adaptar y podemos medirlo justamente por segmento en separado, ¿vale? Entonces, lo que hacemos aquí nosotros usualmente es con una cinta métrica, perdón, tomar justamente el punto de inicio y el punto de final. Comparamos y conforme nosotros vamos dando el entrenamiento, vamos a ver si vamos progresando, ¿vale? Disminuyendo los centímetros o ampliándolos según sea el caso. Por ejemplo, en el sit and reach, usualmente se pone en un banco, se pone el paciente o la persona con extensión total de miembro inferior y lo que hace es una flexión de tronco. Lo que se toma de referencia son los centímetros donde inicia los dedos y donde termina, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros tomaríamos de referencia. Por ejemplo, en el de flexión profunda, nosotros tomamos justamente cuánta distancia recorrió la mano del talón, ¿vale? En el de apertura de compás, nosotros tomamos la medición de la ingle hacia el suelo. En el arco nosotros tomamos la medición de la articulación lumbosacra hacia el suelo de manera vertical. Y en el de espagatio split lo que nosotros hacemos es ver la apertura, que sería más o menos como la apertura de compás, pero en este caso tendremos que llegar al suelo, ¿vale? Entonces, todos estos es lo que nosotros podemos evaluar en la persona para ver test de flexibilidad global. Ya si quisiéramos más específicamente, nos tendremos que ir a test de movilidad de cada segmento. Por ejemplo, en un lanzamiento donde nos interesaría más la flexibilidad de miembro superior, nosotros podemos adaptarlo y podemos justamente hacer mediciones parecidas a estas en una pared, tomando, por ejemplo, los rangos que nos toma llevar de un punto B a un punto A y sacando la medición y tomando los parámetros para ver si vamos mejorando conforme al tiempo, ¿vale? Muy bien, chicos, chicas, esto sería todo. Sé que es un poquito de información, así que les dejo lecturas de referencia igual para que ustedes refuercen. Por favor, cualquier duda, pregunta que tengan, favor de contactarme a mí a través de la plataforma o por WhatsApp, ¿vale? En los grupos institucionales que tenemos. Les mando un saludo enorme y nos vemos en la siguiente clase. Chao.